si tuviera ahí varias capitas, por eso se llama pseudomembranosa, como si tuviera membranas, como capitas que a final de cuentas es proteína que se ha gelificado. Pues como si hubiera natitas ahí en el colon. Por eso se llama pseudo, falsa membrana, pseudomembranosa. ¿Okay? Gracias. Sí. Muy bien, entonces esa sería la colitis pseudomembranosa, no es muy frecuente, pero pues obviamente podemos tenerla en algunos pacientes. Afecta mucho más a gatos que a perros. Bien, generalmente las ocasionadas por parásitos, las colitis ocasionadas por parásitos, por otros agentes como son bacterias, tienden a resolverse más rápidamente. Normalmente no evolucionan a crónicas, pero de cualquier manera, cuando estamos teniendo a un paciente con colitis y ya lleva más de 25 días, de 30 días, ya lo calificamos como crónica, pues tenemos que hacer el diagnóstico, aunque mencionemos que es poco probable que un proceso de salmonelosis pueda durar tanto, porque generalmente los mecanismos de defensa del organismo son bastante eficientes para eliminarlo, pero pues, se puede dar el caso. Ya les he mencionado que en la medicina no podemos decir ni nunca ni siempre. Y si lo decimos, normalmente tendremos que establecer una ventanita de oportunidad, de posibilidad de que exista lo que no estamos mencionando. ¿Ok? Entonces, cuando hemos hecho todo el diagnóstico, hemos trabajado para decir, bueno, no es bacteriana, no es parasitaria, no es pseudomembranosa, pues tendremos que pensar en infiltraciones celulares, así como mencionamos a nivel entérico, ¿sí? Ahora estamos hablando de colon. Entonces, tendremos que pensar en infiltraciones celulares. No es lo más frecuente y el diagnóstico es de lo más invasivo, así es de que generalmente tendremos que esperar hasta que hemos dicho no es bacteriano, no es parasitario, no es micótico, no es por sobrecrecimiento de Clostridium, creo que puede ser por infiltración celular, porque el diagnóstico de las infiltraciones celulares es por biopsia. Y generalmente la biopsia que nos da más resultados para establecer si existe o no esta infiltración es una biopsia incisional. Y si estamos hablando de colon, pues tendremos que ser muy condicionantes a establecer de que efectivamente estamos pensando en que es una infiltración celular la que está ocasionando el problema, ¿no? O sea, tendremos que ser muy contundentes en ese sentido. O sea, no decir, bueno, vamos a tomarle una biopsia a ver qué sale, ¿no? O sea, ya le hice todos estos procedimientos, no encontré nada, pues me queda establecer si hay una neoplasia infiltrativa diseminada o es un proceso de infiltración celular, ¿sí? Una biopsia a nivel de colon no es algo muy deseable porque ya mencioné que es el área, es el lugar donde hay más bacterias de todo el organismo, ni siquiera en la piel, ¿sí? Ni siquiera en la piel. Entonces, en ese lugar, pues ahí sí que justificar puntualmente la necesidad de una biopsia. Entonces, vamos a establecer la sospecha cuando tenemos un cuadro de colitis crónica, ya sabemos cuáles son los signos clínicos de colitis, ya los he dicho más de 10 veces, y hemos hecho el trabajo diagnóstico, probablemente hemos dado tratamiento y nuestro paciente no se recupera. Entonces, tendremos que hacer esta biopsia. Vamos a clasificar el problema de acuerdo al tipo de células que se caractericen en la biopsia, ¿sí? Ya mencioné, pues no sé, la que habíamos mencionado es la que recordarán probablemente es la infiltración eosinofílica. Estas infiltraciones pueden afectar a todo el tracto. Esto es más frecuente en humanos, o sea, la afectación de la totalidad del tracto. Y en los perros y en los gatos generalmente afecta zonas muy localizadas, ¿no? Pero, pues bueno, hay que estar atentos a esa situación. Entonces, estas infiltraciones celulares afectan a cierto tipo de pacientes. Generalmente, entonces, esto nos quiere decir que en un principio la etiología es hereditaria.
Siempre que nos digan tal problema afecta más a tal raza, pues quiere decir que el problema es hereditario, aunque lo pongan como congénito. Ya dije que congénito es algo que adquiere el sujeto en su formación in útero, generalmente en el primer tercio de la gestación, algo que afecta a la conformación tisular de ese individuo, pero en su concepción era sano. No, en este caso, cuando decimos es un factor hereditario, es una condición que desde la concepción está establecida la posibilidad de que el sujeto desarrolle el problema, la entidad nosológica que estamos mencionando, la que sea. Entonces, factores genéticos casi en todos los perros. Aquí decimos perros asiáticos, o sea, el Basenji, Shar-Pei, pero pues, también tenemos perros nórdicos, perros europeos, etcétera. Y no porque hayan nacido en Europa, sino porque las razas son originarias, ¿no? O sea, decimos es una raza asiática, pero pues los Shar-Pei pues, ya llevan años en México, ¿no? Pues es mexicana, ¿no? O sea, tiene mucho tiempo en México, pero sus raíces genéticas están en Asia, ¿ok? Si tienes la información genética para desarrollar la enfermedad, pues obviamente los factores dietéticos pueden gatillar esta situación. ¿A qué me refiero? Si tú tienes la predisposición a desarrollar procesos inflamatorios del colon hereditarios y estás consumiendo una dieta que es alergénica, pues tienes más probabilidades de desarrollar esa colitis que si consumes una dieta hipoalergénica. ¿Sí? Dentro de las proteínas que consumimos, hay unas que son más alergénicas y otras que son menos alergénicas. El pollo es una de las más alergénicas y el pollo es uno de los fuentes de proteína más frecuentes para la producción de alimentos comerciales, de perros. Por eso vemos pues, que en otro país, por ejemplo, que se alimente con cordero a los perros, pues no es tan frecuente. Por eso muchas dietas hipoalergénicas tienen cordero. Pero sabemos que somos alérgicos solo a lo que estamos expuestos. Entonces, si hay alguna proteína a la que normalmente no estamos expuestos y además es hipoalergénica en su naturaleza, pues entonces pues, se establece una fuente más idónea para evitar o para tratar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está introduciendo a México un producto comercial que es a base de carne de canguro, ¿sí? Entonces, bueno, los perros de México, ¿sí? No comen carne de canguro habitualmente, por lo tanto es poco probable que sean alérgicos. Y per se, la carne de canguro es menos alergénica que la carne de pollo o la carne de cordero. Pero actualmente en el mercado existen las dietas de proteínas hidrolizadas. Estas proteínas hidrolizadas prácticamente se les ha eliminado su condición alergénica, mantienen su poder nutricional, pero eh, ya no tienen tanta capacidad de producir alergia. Entonces, pues normalmente cuando tenemos en general pacientes que caractericen o que diagnostiquemos colitis infiltrativas o enteritis infiltrativas, que generalmente tienen un componente importante de respuesta alérgica, pues una respuesta de tratamiento es la administración de dietas por proteína hidrolizada, ¿verdad? El grave problema pues, es que son bastante costosas. Se los digo por experiencia porque tengo aquí uno de mis perros, tiene colitis infiltrativa eosinofílica. ¿Okay? Entonces, pues me gasto casi 2,000 pesos cada 3 semanas para comprarle su costal, su bultito de proteína hidrolizada. Si le estoy dando ese alimento, está mejor que si le doy cualquiera de las hipoalergénicas. Pero eventualmente tiene cuadros de diarrea porque se exacerba esta respuesta. Entonces pasa 1 o 2 días con diarrea y luego tengo 4, 5, 6 semanas sin diarrea. Y luego otra vez diarrea, unos 2, 3 evacuaciones diarreicas. Y en total que el animal anda entre que baja de peso y se recupera, ¿no?
también se menciona que las características de la microbiota afectan a estos individuos, o sea, tienen la herencia de desarrollar este proceso infiltrativo que va a ocasionar un proceso inflamatorio y sus características de microbiota, o sea, sus alteraciones por el tipo de alimento que le estemos dando, pues obviamente van a favorecer, sobre todo sobre crecimientos bacterianos. Entonces, siempre hay que estar verificando si nuestros pacientes no están teniendo sobrecrecimiento bacteriano. Y acuérdense que ya lo mencionamos como diagnóstico. ¿Sí? Hacer un raspado, un tamizado, observarlo al microscopio, y eso es por criterio médico, decir, bueno, creo que está teniendo sobrecrecimiento bacteriano, vamos a administrar tilosina o metronidazol. ¿Ok? Eh, Hay pacientes que, además de tener la enfermedad infiltrativa en el colon, pues también son alérgicos. Esos están doblemente afectados, ¿verdad? O sea, ser alérgicos y tener enfermedad infiltrativa crónica es un problema grave porque pues será más evidente el problema, ¿no? ¿Qué van a ocasionar estas infiltraciones celulares? Pues obviamente proceso inflamatorio que va a alterar los mecanismos de permeabilidad de la mucosa y vamos a tener, ya dijimos que la mucosa intestinal, en este caso el colon es absorción y secreción, ¿verdad? Entonces el colon, que no absorbe nutrientes, absorbe líquidos, ¿sí? Entonces va a permitir que haya más cantidad de líquido en la luz colónica, ocasionando el proceso de diarrea. ¿Qué estirpes celular son las que se pueden infiltrar? Pues son estas, ¿no? Pueden ser eosinófilos, pueden ser linfocitos plasmocitos, pueden ser histiocitos. La granulomatosa no está bien caracterizada. En ocasiones podemos tener neutrófilos. La ulcerativa idiopática, como su nombre lo indica, no tenemos una etiología, simple y sencillamente tenemos úlceras en el colon. Y por último, el síndrome de colon irritable. Entonces, la colitis eosinofílica la etiología no es desconocida. ¿Cuál es la etiología? Hereditaria. ¿Sí? Etiología es genética. Esto se hereda. Hay muchas enfermedades ocasionadas por el sobrecrecimiento de eosinófilos, sobreproducción de eosinófilos. Y esa condición hereditaria determina hacia dónde se van a infiltrar esos eosinófilos. O sea, no es aleatorio, ¿no? No es que de pronto un sujeto sobreproduzca eosinófilos y le afectó la piel, ¿no? Ya su herencia es que los eosinófilos que sobreproduzca se van a infiltrar en la piel, o en la meninge, o en los pulmones, o en los huesos. Entonces, en este caso, se alojan, ya también lo vimos en el estómago, en el intestino delgado, y en este caso, en el colon. ¿Ok? Entonces, ya lo tiene de herencia este sujeto, pero pues, todas las situaciones que estimulen la producción de eosinófilos van a ocasionar sobreproducción de eosinófilos. Entonces, si el perro tiene la información de sobreproducir eosinófilos, pero además tiene la información genética para desarrollar alergia, pues es un doble palomeo para que tengamos esta situación, y la información es que los eosinófilos sobreproducidos se infiltren en el colon. Entonces, otra cosa que puede estimular la producción de eosinófilos son los parásitos. No solamente los endoparásitos, o sea, los intestinales, sino también los ectoparásitos. Si un perro sobrereproduce eosinófilos y los infiltra, no importa el tejido, y tiene parásitos, ese individuo va a tener más problemas, va a tener más afectación. Entonces, no debemos permitir que nuestros pacientes que tengan problemas con los eosinófilos tengan parásitos, ni ectoparásitos ni endoparásitos. ¿Sí? Cuerpos extraños, procesos inflamatorios a nivel intestinal, también favorecen la producción de eosinófilos. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a tener como signos? Diarrea, de poco volumen, mucho moco, con sangre fresca, con dolor abdominal, con baja de peso. ¿Sí? Mi trabajo diagnóstico será primero buscar parásitos. No fueron parásitos, serán bacterias. No, no fueron ni parásitos ni bacterias. ¿Ha salido este perro? Pues sí, lo hemos llevado de día de campo a Veracruz. Vamos a ver, no son hongos, no, pues no son hongos. Ok, ya
hice todo lo necesario, no encuentro un agente etiológico, ¿qué me queda? Biopsia. Y en la biopsia incisional lo que voy a encontrar son eosinófilos, la gran cantidad de eosinófilos infiltrados. Si hago una colonoscopia, pues voy a ver zonas del colon inflamadas, pero pues, mira, esta roncha aquí es característica de colitis por eosinofilia. No, tendré que tomar una biopsia y generalmente incisional. Es más probable que encuentre los eosinófilos cuando hago una biopsia incisional, como la que estoy viendo, o que cuando hago una biopsia superficial, que es por colonoscopia. No hay tratamiento, o el tratamiento no es curativo, es paliativo. Tendremos que establecer pues, que este individuo no tenga parásitos, o tendremos que desparasitarlo, tanto de nemátodos, céstodos, como de agentes externos, ¿verdad? Tendremos que dar una dieta hipoalergénica. Mi recomendación es que primero vayamos por una dieta hipoalergénica, o sea, si el perro come croquetas en la cual el pollo o el salmón es la principal fuente de proteína, pues vamos a probar con cordero, ¿ok? Entonces, es probable que ese perro o ese gato respondan de manera adecuada resolviendo el cuadro diarreico de colitis. Que perfecto. La mala noticia es que reinciden. Después de cierto tiempo, reinciden. Entonces tendremos que cambiar la dieta nuevamente. ¿Ok? Finalmente, bueno, si nos vamos a comprarle ya, pues ahora vamos a ir por los bultos caros. Bueno, la buena noticia es que la mayoría de los perros o gatos responden de manera adecuada a la dieta de proteína hidrolizada. La mala noticia es que hay un gran segmento de pacientes que aún teniendo proteínas hidrolizadas, reinciden. Entonces, por eso les dije, no hay tratamiento. Un individuo que tiene problemas con los eosinófilos va a tener días buenos y va a tener días malos durante toda su vida. Pero no hay manera de curarlo. Y el diagnóstico forzosamente es por biopsia. No hay otra posibilidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo, doctor. Uh-huh. En caso de que se haya identificado que sea alergia alimentaria, el cambio de alimentación sí podría hacerlo, digamos, inmediatamente o también tendría que hacerlo gradual. Lo ideal es gradual, pero pues de acuerdo a la gravedad de tu paciente. Si tu paciente está pues con mucha diarrea, pues yo creo que un propietario te va a decir, a ver, doctora, ¿quiere usted que yo le cambie así en 3, 4 semanas? Lo ideal es paulatino, pero pues ya tienes un cuadro de diarrea, pues puedes cambiarlo pues de sopetón. ¿Sí? Contesté tu pregunta. Sí, doctor, Dependiendo muchas cómo gracias. está el paciente, si el paciente tiene diarrea 3 veces al día y defeca cantidades industriales, pues da lo mismo, ¿sí? Al final de cuentas va a tener diarrea hasta que se adapte al nuevo nutriente, ¿no? Pero, pues mientras estés administrando la dieta que le ocasiona proceso inflamatorio, pues lo va a tener. Mi experiencia aquí con mi perro es, una vez que al principio, sobre todo, tenía mi perro que empezaba a responder al cambio de dieta, o sea, ya le había cambiado la dieta, obviamente me duele el bolsillo, porque duele el bolsillo, o sea, pagar casi 2,000 pesos por un bulto de alimento que te va a durar 2 semanas, o sea, 4,000 pesos al mes, pues es una renta. Entonces, 2 o 3 veces intenté ver si, habiendo desinflamado el intestino a base de la dieta hidrolizada, podría yo por lo menos poner una porción del alimento con una dieta de alta calidad, sí, pero pues menos costosa, ¿verdad? Ya un bulto de alimento que me cueste 800 pesos es 1,200 más barato que uno de proteína hidrolizada. Entonces, pues nunca pasé de darle más allá del 10%, o sea, en cuanto le daba el alimento este, original, pues, tradicional, empezaba con el cuadro diarreico. Entonces, mientras estés administrando, así sea en menos porción,
el cuadro de inflamación se va a mantener. Entonces, aunque lo ideal es hacerlo paulatinamente, pues en estos casos pues está indicado y no, nadie te va a decir que está mal que cambies de manera abrupta la dieta. ¿Ok? Entonces, colitis eosinofílica es crónica, no hay curación, el diagnóstico es por biopsia. Los eosinófilos no lo vamos a encontrar en la sangre, es inconsistente. Si encontrásemos eosinofilia en un perro que tiene colitis eosinofílica, pues a lo mejor tiene eosinofilia porque tiene parásitos o porque es alérgico, ¿sí? Pero no es algo que digamos, a ver, voy a tomar sangre y si hay eosinófilos voy a sospechar que tiene infiltración eosinofílica. No. Los eosinófilos están infiltrados en el tejido blanco, ¿sí? No andan circulando. ¿Ok? Otro tipo de infiltración, la signología va a ser exactamente la misma. Es la colitis linfocítica plasmocítica. ¿Qué voy a hacer? Pues todo el trabajo diagnóstico. Al final voy a dejar las biopsias y lo que voy a encontrar aquí es linfocitos plasmocitos. ¿Sí? Razas afectadas aquí, bueno, en la eosinofílica, cualquiera. En este caso de colitis linfocítica plasmocítica se mencionan las razas asiáticas, Basenji, Sharpei, y el tratamiento no hay. Nuevamente, cambios de dieta pueden mejorar la condición, administrar dietas con proteínas hidrolizadas y a final de cuentas nuestro paciente va a reincidir. ¿Ok? No hay tratamientos antiinflamatorios adecuados. Es igual que, o sea, se rigen. Lo que cambia es la célula que está infiltrando. La signología es la misma. La respuesta al tratamiento es la misma. El pronóstico es el mismo. O sea, estos individuos van a tener días buenos, días malos. Va a depender mucho de qué tipo de dieta le estés administrando. Si estás comprando una dieta que compras de anaquel, o sea, que compras en el súper, pues es una dieta que favorece el proceso alérgico. Entonces vas a tener, no es que tengan alergia, sino la dieta que caracterice o que tenga más probabilidades de ser alérgica va a producir procesos inflamatorios más evidentes, ¿no? Entonces estos perros, si no les damos esos cambios de dieta, si no administramos proteínas hidrolizadas, pues van a tener van a tener con más número de veces días malos que días buenos. Otra, ¿sí? En este caso, los que infiltran son histiocitos. La signología es la misma. Pero, pues ahora tenemos perros, pues más bien de origen europeo. Boxer, bulldog francés, bulldog inglés. También se afectan a gatos, pero también los eosinófilos afectan a los gatos. Los linfocitos, plasmocitos no tanto a gatos, los histiocitos sí. Generalmente vamos a encontrar el diagnóstico en animales jóvenes, casi en todos los cuadros. Y nuevamente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por medio de biopsia, donde vamos a encontrar una infiltración de histiocitos. No hay tratamiento. Nuevamente, el manejo es el mismo, dietas hipoalergénicas. Mientras funcionen perfecto, cuando ya no funcionen, vamos a tener que echar mano de las proteínas hidrolizadas. Probablemente respondan de manera muy eficiente, espectacular. Y la mala noticia es que van a tener cuadros de diarrea eventualmente. Van a continuar con esos cuadros de diarrea. Ya sabemos, si el problema es a nivel entérico, diarrea de mucho volumen, probablemente melena, ¿no? Baja de peso abrupta. Colon, diarrea de poco volumen, moco, hematoquesia, baja de peso, paulatina. ¿Sí? Entonces, todas estas tienen signología de colitis. Tenesmo, o sea, el animal va a estar posicionado mucho tiempo porque va a sentir que tiene material para defecar. Lo que va a defecar es de poco volumen, va a estar cubierto de moco y va a tener gotitas
o va a tener una cantidad importante de sangre fresca, hematoquesia. En ese momento estamos sospechando de colitis. ¿Qué sigue? El diagnóstico. Y para hacer finalmente las infiltrativas, pues necesitamos biopsia. Y las biopsias no las vamos a pensar de primera instancia, sino una vez que hemos hecho el diagnóstico y dijimos, no es bacteriano, no es parasitario, no es micótico, no es esto, no es lo otro, ok, biopsia. Ok, son diagnósticos por exclusión. Bien, tenemos todavía otras, o sea, porque podemos establecer que hacemos la biopsia y ya encontramos, bueno, pues sí, si sale eosinófilos, ya sabemos que es colitis eosinofílica. Si salen linfocitos, ya sabemos linfocítica plasmocítica. Si salen histiocitos, pues ya sabemos que hay histiocitos. Pero puede haber otras que son idiopáticos, o sea que no vamos a encontrar un proceso infiltrativo. Arantxa, ¿qué pasó? Arantxa Baena levantó la mano. Bueno, ¿no se escucha? Sí, se Sí, Doc, sí me escucha. escuchan. Pues díganme, Arantxa, levantaste la mano. O se equivocó, me equivoqué, entonces no estamos perdiendo el tiempo. No escucho. Ah, es que está hablando, pero no, creo que no sirve su micrófono. No se escucha, Arantxa. Bueno, entonces tenemos colitis ulcerativa idiopática. ¿Qué va a suceder en estos? Tenemos un paciente, escribe tu pregunta por el chat. Si la infiltración, no, ¿qué dijimos? Las infiltraciones, la mayor parte de las veces es solamente en zonas puntuales. En este caso es en el colon. Si es en la piel, vas a tener, en este caso, estamos hablando de histiocitos, linfocitos, plasmocitos, etcétera. Puedes tener gastritis con estas características. Si el paciente es afortunado, pues nada más va a tener gastritis, que es la mayor parte de los pacientes, enteritis o colitis. Si el perro, el humano o el gato tienen mala suerte, van a tener infiltraciones eosinofílicas en todo el tracto. Esa es una posibilidad. Pero, por ejemplo, la placa eosinofílica, pues generalmente solo afecta a la piel. No tienes gatos que estén afectados del colon con colitis eosinofílica y la piel. O sea, generalmente, y recuerden que digo, no podemos decir ni siempre ni nunca. Yo los invito a que lean artículos y van a encontrar, siempre se había dicho que en perros no se presentaba tal enfermedad. Aquí estamos presentando el informe de esta enfermedad y para nuestro conocimiento este es el primer caso de esta enfermedad o con estas características en el perro. Entonces, generalmente infiltra un órgano o un sistema digestivo. ¿Sí? No afecta a todos los órganos. Entonces, bueno, tenemos colitis ulcerativa idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Que no tenemos una etiología a la cual podamos responsabilizar de la presentación del problema. Lo único que tenemos es la colitis, que forma úlceras. No hay parásitos, no hay bacterias, no hay hongos, no hay neoplasia, no hay infiltración celular. ¿Qué quiere decir? Pues que hicimos ya todo el trabajo diagnóstico y no hay a quien echarle la culpa. Entonces, cuando decimos idiopático, no quiere decir que pues es que no sé. Es ya una entidad que se reconoce como una enfermedad. Entonces, el diagnóstico puede ser colitis ulcerativa idiopática. ¿Cuándo vamos a decir eso? Cuando hemos hecho todo el trabajo diagnóstico necesario en ese lugar donde estamos trabajando y no encontramos ningún agente culpable. Entonces decimos, su perro tiene colitis ulcerativa idiopática. No hay tratamiento, es igual. ¿Cómo va a mejorar? Cambio de dieta. ¿Va a reincidir? Sí. O sea, ¿cuál es su pronóstico? Días buenos, días malos. ¿Vamos a tener que echar mano de las dietas de proteína hidrolizada? Sí. ¿Va a responder? Lo más probable es que sí. Hay un segmento de perros cuando empezaron a anunciar las compañías Royal, Hills, que iban a tener dietas hidrolizadas, de proteína hidrolizada,
así todos los veterinarios, ¿no? Qué padre, ya con eso se va a resolver el problema de alergias por alimentación, de gastritis por respuestas inflamatorias, etcétera. ¿Y cuál fue el desconsuelo? Pues que no todos tus pacientes responden bien. O sea, no todos los perros te van a responder a lo que en teoría deben responder. Y este es el caso de las dietas hidrolizadas, ¿sí? Tenemos pacientes que no responden y se la van a vivir con diarrea constantemente, aún teniendo ya el diagnóstico. A veces responden, por ejemplo, a la administración de esteroides, pero ni siquiera lo menciono. ¿Por qué? Porque es bueno, se los estoy mencionando ya, pero es un grupo mucho menor de pacientes que puedan responder a la administración de esteroides. Muchos no responden. O sea, la mayor parte, el 95, 98% no responde a la administración de esteroides, que diríamos, bueno, citostáticos, porque es una condición que está produciendo celularidad, ¿verdad? Entonces vamos a dar citostáticos. Hay protocolos donde se han utilizado antineoplásicos por su característica citostática, o sea, de disminuir la producción de células. Y bueno, en un principio responden como 3, 4 semanas y luego, ¡pum!, reinciden. Entonces, actualmente tenemos muchos tratamientos que han sido descontinuados porque, en pocas palabras, sale más caro el caldo que las albóndigas. Los efectos colaterales de muchos medicamentos son peores que la respuesta positiva del sujeto porque va a durar 3, 4 semanas y reincide. Y ya te quedaste con los efectos colaterales de la gente y con la reincidencia de tu paciente. Entonces, los antineoplásicos o citostáticos no funcionan. Los esteroides, su respuesta es mínima y su ganancia sería pírrica, ¿no? O sea, gané la batalla, pero perdí más soldados que nunca y me deja totalmente expuesto a otro tipo de situaciones. Esta colitis ulcerativa, pues en algún momento se le llamó colitis ulcerativa del boxer, porque era una de las razas más afectadas. Pero actualmente se sabe que pues, hay diferentes razas afectadas. Nuevamente, no hay tratamiento, ya mencioné, el manejo es similar en todos los casos que he establecido esa condición, ¿no? Bien, hay colitis granulomatosa, tampoco se tiene perfectamente cuáles son el agente, porque se han tenido hallazgos diversos. Se encuentran células epiteliales, eosinófilos, neutrófilos, en fin, los que más predominan son los neutrófilos, pero pues no sabemos exactamente cuál es la causa. Tampoco se caracteriza por algún tipo de dieta en particular que esté ocasionando el problema, etc. En humanos es muy frecuente que se encuentre esta colitis granulomatosa. Puede ocasionar obstrucción y fibrosis del colon, porque se forman pues, verdaderos granulomas. Pero al corte histológico en las necropsias, etcétera, tanto de humanos como de perros como de gatos, no caracteriza nada. Es una enfermedad que muchas veces es silenciosa, tienes cuadros de diarrea que no son tan frecuentes, que generalmente no les tomas importancia, no les das importancia. Y en humanos, por ejemplo, ocasiona muchas veces la muerte del sujeto por peritonitis, porque muchas veces esta obstrucción y fibrosis del colon hace que se perfore el colon y los médicos o el sujeto se da cuenta que tiene este problema cuando lo llevan de urgencias porque tiene peritonitis, ¿verdad? Entonces, hay personajes famosos que han muerto, pues esto, o sea, de manera repentina, ¿no? Artistas, por ejemplo, hay la niña güerita esta del Poltergeist, de las películas, que sale en las primeras y en la última incluso ya no la terminó y murió precisamente por un cuadro obstructivo fibrótico de colon por colitis granulomatosa. Estaba filmando esa película y no la terminó, o sea, salen las imágenes y la última imagen, estaba leyendo las características de esta enfermedad y muchas veces en los textos para humanos, pues cuentan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esta niña que no sé cómo se llama la artista,
que participó en estas películas, pues no logró terminar la última versión de esta serie, de esta saga de películas, y la última escena, ya no es ella, es una doble, y nada más se ve pues de la parte posterior, la espalda y la cabeza, ¿no? Que ya no son del artista, pero ya se murió por una peritonitis ocasionada por colitis granulomatosa, que le ocasionó obstrucción y fibrosis del colon. Entonces, nuevamente, no hay tratamiento, generalmente es quirúrgico, es identificar la zona del colon que está sobre todo afectada, ¿no? Afortunadamente, en este caso es mucho más localizada, y el tratamiento quirúrgico generalmente suele ser exitoso. Pero el problema es el diagnóstico, porque tiene un comportamiento más bien silencioso, no es como los otros problemas que hemos estado mencionando, que son más evidentes por la diarrea constante que se tiene. Entonces, en general, colitis granulomatosa, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por la presentación de los signos, ¿sí? En la anamnesis, pues ya mencioné, si el animal ha estado en Veracruz, tendremos posibilidades de sospechar de una colitis micótica, ¿verdad? El examen físico, pues será un animal, generalmente si es crónico, con baja de peso, anémico probablemente, con dolor abdominal, que probablemente se circunscriba al colon, pues es probable. En el hemograma, pues tendríamos que ver características que nos indiquen un proceso alérgico, por ejemplo, eosinofilia, un proceso parasitario, nuevamente eosinofilia, a nivel sanguíneo estamos hablando, ¿verdad? En el coproseriado, para descartar la presencia de parásitos, tricuris, por ejemplo, las biopsias para ver si hay balantidium, en fin, todo lo que hemos mencionado que tengamos que diagnosticar, ¿no? Me preguntaban ayer si las placas radiográficas o el estudio de imagen funcionaba. Claro que sí funciona. Obviamente, por placa o por imagen, por ultrasonido, por rayos X, no voy a poder diferenciar una colitis eosinofílica de una histiocítica, ni voy a poder diferenciar esta colitis histiocítica de esta ulcerativa. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Por biopsia, o sea, ponerle ya el apellido, la etiología es por biopsia. ¿Sí? Ni siquiera la proctoscopía. Ya vimos aquí unas imágenes donde se ve inflamado, se ve crecimientos, se ven nódulos, se ven granulomas, pueden verse úlceras, pero eso no me va a decir la condición etiológica. La caracterización celular es por biopsia. Y una vez que tenga esa situación, pues podré afinar mi pronóstico, ¿no? Es decir, eosinofílica, pues a ver, señor, su perro nunca se va a curar. Obviamente, se los estoy diciendo así, no, a lo mejor no voy a ser tan crudo, ¿verdad? Con un propietario y decirle, pues, su perro nunca se va a curar. No, pues obviamente lo estoy mencionando con ustedes para ahorrarnos palabras, ¿no? El perro nunca se va a curar, esta es una realidad. Va a tener días buenos, va a tener días malos. Los días buenos van a coincidir con cambio de dieta, una dieta que no haya tenido el antecedente. Va a tener muy buenos, mejor o mayor número de días buenos si estamos en una dieta de proteína hidrolizada, pero eventualmente va a recaer, ¿sí? Por 1 o 2 días, a veces más, se nos salen de control estos pacientes. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, pues sería, aquí estamos viendo un colon por enema. Tenemos el colon ascendente, el transverso y el descendente. Estos dos no son palpables, este es el palpable. Y aquí estamos viendo un defecto de llenado. Esto que se ve aquí es un defecto de llenado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la pared tendría que verse como lo vemos en todo lo largo del colon. Pero vean aquí cómo se ve esta situación. Se ve como que no se llenó bien. Aquí vemos la pared del colon y como que hay algo ahí que no está permitiendo que el sulfato de bario llegue bien a la pared. Entonces, ¿qué es esto? Pues es un crecimiento. ¿Qué sigue? Colonoscopía, ¿sí? Son úlceras, ok, pues son úlceras, no hay que biopsiarlas. Son crecimientos, ok, pues entonces hay que biopsiarlos. Bueno, en ocasiones una úlcera, colitis ulcerativa idiopática, pues hay que biopsiar la úlcera de todos modos. O aunque no haya crecimientos, en cuadros crónicos, a veces no tenemos estos defectos. Es un defecto de llenado por un crecimiento, pero puede ser un defecto de llenado positivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una úlcera
y entonces el sulfato de bario como que se ve un chipotito de sulfato de bario hacia afuera. Aquí se ve un chipote, pero tejido hacia adentro. Entonces sí funciona la imagen, pero no nos dice la etiología. Entonces ya lo mencioné. ¿Cuál es el manejo? Dieta hipoalergénica, antiinflamatorios. Híjole, algunos perros funcionan y todos van a reincidir. Antimicrobianos, tilosina, metronidazol son los más frecuentes. Neomicina es otro antimicrobiano. La neomicina no se menciona mucho. ¿Por qué? Porque actualmente, como se ha utilizado durante mucho tiempo, las bacterias son resistentes. Entonces, tilosina y metronidazol son nuestros antimicrobianos de batalla. Nuevamente va a mejorar, pero va a reincidir. Inmunodepresores. Va a haber perros que mejoren y van a reincidir. Citostáticos, ya los mencioné. Modificadores de la motilidad no funcionan. El perro va a seguir con diarrea o el gato va a seguir con diarrea. Quirúrgico, en los granulomas, ¿no? En la colitis granulomatosa, básicamente. ¿Preguntas? Una pregunta, doctor. En el caso de su perro, una vez que comenzó con la dieta hidrolizada, ¿cuánto tiempo tardó en mejorar? Como 24 horas. Ok. Pero Gracias. puede ser de una noche a la mañana, ¿eh? Cuando era cachorro, el perro tenía diarrea. Mi perro tenía, bueno, es una perra, la perra tenía diarrea, ¿no? Tenía días buenos, tenía días malos. Eran más los días buenos. Ya lo desparasitamos, checamos bacterias, que no tuviera diarrea, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, pues empezamos a utilizar dieta hipoalergénica. Voy a ser sincero. Pasé por todas las marcas, desde las más suyuyuy hasta las más fancies, ¿no? Y el perro seguía con diarrea, días buenos, días malos, chispas. Entonces un día se nos acabó el alimento y ya era tarde noche, entonces aquí que cerca me queda un Soriana, fui y compré un bultito de ganador para que el perro, yo dije, pues tiene diarrea, pues qué importa, ¿no? Yo le estoy dando clase de que tenemos que cambiar, si vamos a introducir una dieta hay que hacerla con 3, 4 semanas, etcétera, pero el perro estaba que se moría de hambre. Entonces, pues le di ganador. De un día para otro, sí. ¡Pum! Su plato de ganador. ¿Y qué creen que pasó al día siguiente? 0 diarrea. Y así me la pasé como 3 años con ganador. Le daba dieta de una marca más chida y le daba diarrea, ¿no? Y de pronto se empezó con diarrea con el alimento que normalmente le daba, en este caso el ganador. ¿Sí? Entonces, ya actualmente le doy una mezcla de Hills, es lo que más me ha funcionado, una mezcla de Hills, hay uno que se llama para problemas intestinales, pero dice Bioma, que provee una gran cantidad de probióticos. Entonces le doy 1/3 de intestinal Bioma, porque le doy intestinal solo no sirve. Tiene que ser intestinal Bioma y 2/3 de dieta hidrolizada. Entonces el perro así dura 2 semanas sin diarrea y de pronto, ¡pum!, hace diarrea. Y luego a la mañana siguiente sigo con la misma dieta y ya no hace diarrea. Pero la respuesta te digo, o sea, te diría que 24, 48 horas, pero por ejemplo, cuando me respondió que le empecé a dar ganador, te repito, cuando nos dimos cuenta que no había alimento, el perro ya llevaba, la última vez que se le había dado alimento y no me dijeron que se acabó el alimento, fue en la mañana. Entonces llegamos en la noche y el perro tenía hambre. Aquí el Soriana es 24 horas. Yo dije, pues ni modo. Me voy aquí al Soriana, 24 horas, compré, ya el perro tiene diarrea, no va a pasar nada. Pero en la noche le di ganador y al día siguiente ya no tuvo diarrea y así duró casi 2, 3 años sin diarrea con el ganador. Pero reinciden, casi todos van a reincidir. ¿Okay? Gracias, doctor. Bien, los antiinflamatorios, bueno, son los que les digo que generalmente no funciona,
Y se menciona en la literatura que no he hecho esto con mi perro porque pues, la práctica que tenemos en el hospital me indica que no es muy funcional, ni la prednisona oral ni parenteral. Nunca he hecho enemas de hidrocortisona. Esa, nada más las he leído, que dicen que funcionan, pero el tiempo que indica la literatura es lapso de tiempo corto, ¿no? Sí hemos utilizado acetioprid, no en mi perro, pero en pacientes del hospital ahí de la facultad. Muchos perros funcionan de manera espectacular, piensas que ya le diste al clavo y a las 2, 3 semanas reincide. Con acetioprina, por ejemplo, con un inmunomodulador. Con citostáticos, que ya estamos hablando con fármacos que son antineoplásicos. Hay muchos protocolos. Tengo un amigo que tiene psoriasis. Tiene una psoriasis muy, muy agresiva. O sea, toda su piel está afectada, pero no tiene problemas gastroentéricos, ¿verdad? Sí, si alguien me preguntaba que si había otros órganos involucrados, pues no, afortunadamente no, para los que no están involucrados, fregados, los que tienen órganos diversos involucrados. Entonces, este amigo tiene psoriasis y la psoriasis no es otra cosa más que una infiltración de eosinófilos. Pero su psoriasis es muy, muy, muy agresiva. Y él sí se ha prestado para protocolos, ¿no? Entonces, dentro de los protocolos que le han administrado, pues le han administrado de acetioprina. Y alguna vez me lo encontré muy contento porque pues prácticamente ya no tenía lesiones en la piel. Y me dijo, estoy en un protocolo de antineoplásico, no era ciclofosfamida, no recuerdo exactamente qué antineoplásico estaba. Si nada más debo cuidarme porque pues, tiene efectos renales y hepáticos, ¿no? Pero ya estoy hasta la madre de tener esta cosa de la piel. Y estaba muy contento, ¿no? A pesar del riesgo que estaba corriendo de afectación de otros órganos. El problema es que como 3 meses después que lo vi, pues lo vi otra vez ya con sus lesiones. ¿Y qué pasó? No, pues como a las 3 semanas después de que me había yo recuperado así como por arte de magia, que son 15 días más o menos el tiempo en el que los queratinocitos se recuperan, pues ya volví a tener las lesiones y obviamente pues no voy a seguir tomando un medicamento que tiene efectos colaterales importantes. Entonces, bueno, pues es probable que si ustedes se dedican a perros y gatos, se infiltren a pacientes con infiltraciones en colon y tengan que recorrer este camino. ¿Ok? Los antimicrobianos utilizados para controlar el número de bacterias, que ya vimos que si hay un sobrecrecimiento bacteriano favorece la reacción inflamatoria, si tienes la genética para tener estas infiltraciones, es metronidazol y tilosina, ¿no? No se sabe exactamente, o sea, sabemos que el controlar el número de bacterias es importante, pero aparentemente estos dos medicamentos tienen una acción mucho más evidente, ¿no? Y no se sabe exactamente por qué, porque hay otros antimicrobianos que controlan bacterias, pero no tienen un control o erradicación de la diarrea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? No sabemos. Algunos dicen que tanto metronidazol como tilosina tienen un efecto antiinflamatorio local, pero bueno, esa es una teoría que no ha sido demostrada, ¿no? Otro problema que vamos a encontrar que esto ya no es por agentes, ¿no? No necesitamos bacterias, no necesitamos parásitos, es el síndrome de colon irritable. Esto es muy individual. Esto es una respuesta al estrés, ¿sí? No se sabe ni en humanos, ni en perros, ni en gatos por qué se presenta. Generalmente, en esta situación se empezó a diagnosticar en perros de trabajo. Los primeros casos que se publicaron fueron en perros de cacería en Estados Unidos. Entonces aquí encontraban que había perros que conforme iba acercando el periodo de cacería, la temporada de caza, los perros empezaban a tener diarrea que caracterizaba colon, diarrea de colitis. Entonces empezaron a hacer el diagnóstico de estos perros y no encontraban parásitos, bacterias, infiltraciones, etcétera. Entonces de ahí se empezó a establecer que los perros se estresaban porque pues, intuían que se acercaba el momento pues, de trabajar, ¿no? El estrés, no porque ellos decidieran tener diarrea, es como alguno de nosotros, pues, a lo mejor cuando sabemos que es periodo de exámenes, por ejemplo, pues nos empezamos a sentir mal y empezamos a tener procesos diarreicos, ¿no?
O habrá gente que se va a casar y conforme se acerca la fecha de la boda, pues anda ahí con diarrea, o le estresa mucho el trabajo y va a tener diarrea. Entonces, esto no requiere de un agente puntual, bacterias, parásitos, ninguna otra situación, es una alteración mioeléctrica por producción de alteraciones, generalmente son sustancias que producen las células que están bajo estrés y alteran el funcionamiento de transmisión eléctrica al colon. ¿Ok? En veterinaria se presenta generalmente en perros de trabajo, que también afecta a gatos. Recuerden que los gatos son muy estresados. Si un cambio de muebles, de ubicación de muebles, estresa a un gato. Que haya un bebé nuevo en la casa, estresa a un gato. Que llegue un cachorro, que llegue otro gatito a la casa, estresa a un gato. Y eso puede ocasionarles, si el sujeto es predispuesto, puede establecer esa situación de colon irritable, ¿no? En humanos está establecido que esto es hereditario, o sea, si el abuelo tenía síndrome de colon irritable, pues es probable que algunos de sus hijos, no todos, ¿verdad? Es probable que algunos de sus nietos, no todos, tengan esta condición. ¿Qué va a ocasionar cuando haya estrés sostenido? Vamos a tener diarrea de bajo volumen con mucho moco. Si el cuadro es muy agresivo o el individuo es muy estresado, pues puede haber incluso hematoquesia, ¿no? El diagnóstico va a ser por exclusión. Ya mencioné cómo empezaron a acuñar el término de que había síndrome de colon irritable en los perros, ¿verdad? Porque al principio decían, ay, ¿cómo un perro se va a estresar por trabajo? Por Dios, hombre, o sea, es una vida de perro. Ya quisiera yo tenerla, comer y dormir y ladrar. Bueno, pues cada especie se estresa a su modo, ¿verdad? A lo mejor hay perros que no trabajan, o sea que no, así como estamos viendo aquí, esta es una foto de los años 80 de la facultad, vean, esta es la parte de atrás, aquí es donde actualmente están los doctores de equinos ahí movilizando, dándoles ejercicio a los caballos, ¿verdad? No había rejas, la universidad era padrísima, llegabas, podías, la primera vez que yo fui a la facultad fue un domingo, no había nadie, pero la facultad estaba abierta, hasta los salones estaban abiertos. Actualmente todo está cercado, ¿verdad? Vean, no hay rejas por ningún lado. Y es una demostración en un festival que organizó el hospital, se llamaba Open House, se llaman ese tipo de festivales, y se invita a la comunidad a ver qué es lo que hace el departamento, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, teníamos estos perros y lo tomo como un ejemplo de perros de trabajo. Pero un perro estresado en la casa que pasa el güey que toca la campana de la basura y lo quiere morder y no puede morderlo, pues a lo mejor eso le ocasiona estrés, ¿no? Un gato que ha vivido toda la vida con una mujer o con un hombre y de pronto pues le traen el novio a la novia que se empieza a quedar a la casa, pues eso lo estresa y le puede ocasionar colitis. Entonces, el diagnóstico de colon irritable es por estrés, no solamente perros de trabajo. Cualquier animal que se estrese de manera sostenida puede tener signología de colon irritable, ¿no? Entonces, el diagnóstico es por exclusión de otras causas. El tratamiento, pues quitarle del estrés, evitarle el estrés. Sintomático, pues sería administrar dietas astringentes. Las dietas astringentes generalmente llevan arroz, llevan algún tipo de cereal para que haya poca cantidad de líquido en el contenido intestinal. Pero son sujetos que generalmente tienen diarrea constantemente, ¿no? A lo largo del tiempo he conocido alumnos que luego le digo, ¿y por qué llegaste tarde, doctor? Es que siempre que tengo exámenes me da colitis. Ah, bueno, pues es colon irritable por esta situación. Y pasé al baño, me decían, ¿no? Bien, alguien me preguntaba de megacolon la vez pasada. El megacolon indica un colon dilatado. ¿Qué es lo que sucede? Hay una motilidad, la segmentación rítmica, el peristaltismo es ineficaz. Hay pacientes que establecen esta condición sin tener una alteración que pueda explicar el por qué desarrollaron megacolon. Los gatos, es una especie, los gatos, y no digo los felinos porque no sé si los leones, los tigres tengan esto.
Los gatos, el gato doméstico, tiene esta predisposición a desarrollar megacolon. ¿Sí? Si un gato se enferma y no defeca, tenemos que hacerlo defecar. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, muy frecuente en los gatos. Idiopático, congénito es lo mismo. Adquirido, puede ser una perra o un perro o gato que haya tenido una fractura de pelvis. Esta pelvis se movió de posición, cerró el canal pélvico y tenemos obstrucción. ¿Sí? Ya también mencioné de las colitis granulomatosas, ¿no? También pueden ocasionar obstrucción y perforación del colon. Entonces, pues esa es la situación que vamos a tener. ¿Cuáles son los signos de megacolon? Muchas veces es silencioso. No nos damos cuenta y el perro o el gato está manteniendo heces, porque hay individuos que pueden mantener cierta defecación. Hay perros que tienen megacolon y que están obstruidos y tienen diarrea. Entonces, en ocasiones el propietario, sobre todo son propietarios de esos que no llevan a sus animales a ninguna revisión, pues de pronto va a decir, oiga, el perro huele horrible, huele como a popó, a mierda de perro, a mierda de gato. Entonces, sí, pues los que tienen megacolon empiezan a oler a heces. Sí, pero actualmente, bueno, pues es poco probable que tengamos ese tipo de situaciones. Antes era relativamente frecuente que nos llegaran perros que estaban totalmente tapados, ¿sí? Y pues ya obviamente que ese megacolon y esa obstrucción, como vamos a ver ahorita en adelante, pues ya llevaba tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues la constipación, o sea, el hecho de defecar a intervalos muy amplios, pues ya es una señal de posible desarrollo de megacolon, ¿sí? En humanos se desarrollan lo que se llaman divertículos. Los divertículos, a final de cuentas, son una especie de megacolon en el humano. No sé la verdad si se desarrolla megacolon en los humanos, pero sí sé que desarrollan divertículos. Entre hombre y mujer es mucho más frecuente los divertículos en las mujeres. Y esto normalmente pues por la manera en la que nos educaban, ¿no? O sea, un hombre podría orinar y defecar pues en cualquier lugar y una mujer decente no. O sea, tenía que esperar hasta su casa y ahí estaban aguantando la popó. Entonces, en mujeres es muy frecuente, sobre todo las que están en esta situación de no hago a gusto si no estoy en mi casa, entonces por lo tanto aguanto y te vas convirtiendo en un constipado, en un obstipado, entonces te empieza a perder el tono y el peristaltismo de colon, desarrollas estos divertículos que son bolsas y entonces pues te tienen que operar, ¿verdad? Así como vamos a ver más adelante. Puede haber tenesmo, habrá perros o gatos con constipación, obstipación o ya con megacolon que se posicionen para defecar, defequen pequeñas cantidades, pero pues no eliminen la totalidad. Esto a la larga va a ocasionar vómito, ¿sí? Porque estás absorbiendo muchas toxinas, porque hay una estimulación gastrocólica para ocasionar el vómito, y ya cuando están con muchos problemas de no defecar, de mantener heces, pues estás intoxicado, empiezas a desarrollar hiporexia, finalmente anorexia. Hay sujetos que pueden llegar a morir por megacolon. El diagnóstico, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, palpación abdominal, vas a encontrar, ya lo habíamos visto, no es un colon totalmente normal, ¿por qué? Pues porque estamos viendo aquí este defecto de llenado, ¿verdad? Pero no tiene megacolon, o sea, es un colon en volumen adecuado, ¿no? Entonces olvidémonos de esto y haríamos un enema y veríamos si el colon es normal, lo veríamos como esto. En el examen, pues no vamos a encontrar heces. En el megacolon ya con retención encontraríamos heces. Y el estudio radiográfico pues nos va a decir pues, cómo anda funcionando este colon, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un perro que es constipado. ¿Cómo sé que es constipado? Los perros que hacen así muy segmentado, aquí estamos viendo, esto va a ser segmentos, van a ser como bolitas, ¿verdad? Eso ya me está indicando que este perro no defeca con regularidad. Puede durar 2 días sin defecar, entonces por eso mientras las heces se mantengan en el colon, se están deshidratando. Un perro debe defecar de 1 a 2 veces al día. Igual un humano debe de defecar 1 o 2 veces al día. Si defecamos un día sí, un día no, aguas, ya estamos en constipación. Necesitamos empezar a manejar esa situación como lo tendríamos que manejar aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Incrementar la fibra en la dieta y el ejercicio en este sujeto
para favorecer la eliminación de las heces. ¿Sí? Cuando sacamos a un perro de la casa y defeca, uno, lo hace por costumbre, porque ya lo condicionamos. Dos, porque empieza a correr y la actividad estimula el peristaltismo, ¿sí? Básicamente, o hay perros que por la emoción se les estimula la eliminación. Entonces, eso es incrementar la actividad emocional, física, así como incrementar la cantidad de fibra en la dieta de nuestros pacientes. Entonces, este perro no tiene megacolon, pero ya tiene constipación, ya va para una situación de obstipación. Este perro tiene megacolon, ¿sí? Y todo esto que estamos viendo aquí son heces. Este perro puede tener diarrea como signo de la misma condición de megacolon y retención de heces. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Pues repito, cuando llegan así es porque ya huelen a heces, transpiran heces en pocas palabras, ¿sí? Su aliento es a heces. Este problema es muy frecuente, el megacolon idiopático, es muy frecuente en perros de talla grande, en los molosos. Una de las razas más afectadas es el mastín napolitano, por ejemplo, el gran danés. Son perros generalmente viejos en ese sentido, o sea, perros de 7, 8, 9 años. Palpamos y vamos a palpar una masa gigante, tomamos una placa radiográfica y vemos todo esto es excremento en el colon descendente. Si tomamos la proyección ventrodorsal, pues a lo mejor hasta en el transverso y en el ascendente vamos a encontrar heces. Sí, obviamente esto no va a salir. No se les ocurra administrar laxantes en un perro como estos. Esto no va a salir. Tenemos que aplicar enemas y si no sale en 4 o 5 días, pues tendría que ser cirugía, entendiendo que es muy probable que desarrolle peritonitis. Aquí tenemos un gato. Aquí aprovecho, ¿no? Pues tiene puentes. Los puentes no ocasionan problemas. ¿Sí? Porque de pronto, oiga, tengo un perro, el veterinario me dijo que tiene espondilosis y eso está ocasionando esta bronca. No, esto no ocasiona, esto es una hallazgo. Esto lo único que me indica es que es un perro generalmente viejo. Obviamente puede haber infecciones que hagan situaciones similares, pero este no tiene infección. ¿Sí? Este puente no se fracturó, porque también dicen, es que se fracturó el puente. No, no se fracturan los puentes. Este apenas se está cerrando. Tampoco ocasionan dolor. Pues cuando tengan pacientes y tomen una placa radiográfica y vean esto, esto no es diagnóstico. Esto no explica el megacolon. ¿Ok? Ya mencioné que es idiopático en muchas ocasiones. Tiene que haber algo. Si este perro tuviese una fractura de pelvis y el canal pélvico está cerrado, eso explicaría el megacolon. Esto no. ¿Ok? Este es en un gato. Su columna también se ve fea, pero este megacolon con retención fecal no está siendo ocasionado por los problemas de columna. Ya dije que a los gatos les gusta desarrollar megacolon idiopático. No podemos dejar que un gato no defeque. Si un perro que esté atropellado, no me ha defecado, ok, pues déjalo, mañana defecará, no va a pasar nada. Un gato que no defeca en 2, 3 días está ya apuntando a desarrollar megacolon en algún momento de su vida. Igual, un gato no lo podemos dejar sin comer. Si no come, tenemos que sondearlo y administrarle comida, aunque no tenga apetito. ¿Por qué? Porque si lo dejamos sin comer más de 24, 36 horas, empieza a desarrollar hígado graso. Y un gato que desarrolla hígado graso, pues se va a morir en los siguientes 2 años. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a encontrar esto y tendríamos que establecer cuál es la condición, si tiene fractura o no, pero lo que nos interesa es esto. Esto sería el diagnóstico del megacolon. Fernanda, ¿qué pasó? A ver, Isaac aquí dice, tampoco ocasiona falta en el vaciado de vejiga. No, no entiendo cuál es la pregunta. Isaac, hazte presente. ¿No puedes hacerlo verbalmente?
Tampoco ocasiona, o sea que si los puentes afectan el vaciado de la vejiga, no. Como puentes, no. ¿Sí? Como puentes, no. O sea, si el perro tiene anormalidad en el vaciado de la vejiga, tendrán que buscar otra posibilidad, pero esto no explica por qué no pueda vaciar la vejiga. Estos puentes no explican el megacolon y no explicarían la atonía vesical, la retención urinaria. No lo explicarían. Fernanda había preguntado, levantó la mano. Sí, doctor, quería ver si puede repetir por qué no se le puede dar laxantes. Porque esto no va a salir. Entonces lo único que vas a ocasionar es diarrea en el paciente. No debes darle laxantes, no es que no puedas, no debes darle laxantes porque eso no va a ser el resultado. ¿A cuál le darías laxantes? A este. Este sí puedes administrarle un laxante. De hecho, pues la fibra, el metamucil es un laxante, ¿no? Sería indicado en este paciente. Aquí no. Esto no va a salir. O sea, aquí ya hay una atonía del colon. Pues lo único que vas a ocasionar con el laxante es diarrea, pero eso no va a salir. O sea, el perro va a tener diarrea, pero esto, las heces ahí contenidas no van a salir. Eso tienes que trabajar mucho, tienes que aplicar muchos enemas, probablemente, lo más probable es que no salga nada. ¿Sí? Tendrás que someter a cirugía a este individuo, o sea, retirar las heces por método quirúrgico. ¿Ok? Entonces, ya se imaginarán la contaminación que se presenta para retirar esto, ¿no? Entonces, generalmente los perros terminan o los gatos terminan en peritonitis. Entonces, es una condición que hay que estar muy encima de nuestros animales para que se detecten antes de que esto se convierta. Esto quiere decir descuido por parte del propietario. Esto no se presenta de la noche a la mañana, ni se presenta en 3, 4, 5 días. Esto lleva semanas, si no es que meses, a partir de una situación de este tipo. Entonces, esto lo único que denota es descuido. Por eso les decía que en la actualidad es poco probable que encontremos esto. Antes era muy frecuente. O sea, había perros que los propietarios los subían a la azotea y no los volvían a ver nunca, hasta que estaban enfermos. Entonces, hidratar a nuestro paciente primero en enemas, 5 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Yodopovidona, sobre todo para disminuir la carga bacteriana. Laxantes, siempre y cuando tengamos a estos individuos en esta condición, ¿sí? O que ya hayas eliminado a través de enemas. Y estos son enemas que duran 2, 3 días, ¿eh? O sea, es quedarte ahí con el perro aplicándole enemas, levantándole las patas de atrás para que se hidrate la popó y luego estarle rascando, etc. ¿Ok? De los laxantes, el microlax no lo administres en gatos. Sí, el microlax, los gatos son alérgicos al sulfato y el microlax tiene sulfato. Entonces los gatos responden, se intoxican y se pueden morir si administramos microlax, ¿no? Pero esto no aplique nuevamente microlax o glicerina en un gato, en un perro que tiene esto no va a salir. O sea, si vamos a intentar sacarlo es a base de enemas. Y ya sabemos que vamos a quedarnos 12, 24, 36, 48 horas aplicando enemas a este paciente y después intentando sacar este excremento, y si no sale va para cirugía, ¿sí? Y la dieta, pues incrementar la fibra siempre y cuando ya hayamos logrado sacar esa popó. Si yo le administro una dieta alta en fibra a un perro que ya tiene obstrucción, pues no estoy haciendo nada, ¿no? Simple y sencillamente estoy incrementando el volumen de las heces. ¿Ok? Preguntas, porque con esto terminamos colon. Hay otros laxantes
en la misma como presentación que el Microlax, o sea, con esa facilidad de aplicar como para utilizar en gatos. Hijo, no te sabría decir. La verdad, no sé. Ok, gracias, doctor. Debería que echarse un clavado ahí buscando laxantes en perros y gatos en México, ¿no? Porque luego te salen cosas que se venden en Estados Unidos, etcétera, pero no te sabría decir. O sea, lo que utilizamos en el hospital generalmente es el Microlax. Y sabemos que no, y bueno, la referencia está en el libro, se me fue ahorita el nombre de la doctora, que es muy famosa, que es una gatóloga. Se me fue ahorita el nombre, pero es The Cat, es el libro, ¿no? A los que les guste dedicarse a gatos, pues ahí viene, esa es la Biblia de los que se dedican a gatos, ¿no? The Cat. Ok, entonces solo sería evitar productos que contuvieran sulfatos. Sí, así es. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Páncreas lo vamos a revisar desde el punto de vista digestivo, no vamos a ver la función endocrina del páncreas, ¿no? O sea, solamente la porción exócrina del páncreas es la que nos vamos a tocar en este momento. Entonces, el páncreas, como estoy mencionando, tiene una función exocrina, que es el 90% de la funcionalidad del páncreas, y una porción endocrina. Es muy importante, a pesar de que sea el 10% de la función pancreática, es muy importante, porque pues, simple y sencillamente ahí está la insulina, ¿no? No vamos a revisar diabetes en nuestros pacientes, sino vamos a revisar la condición de tipo digestivo, ¿sí? El páncreas produce enzimas pancreáticas. En los gatos, generalmente tenemos una convivencia, ¿sí?, del ducto biliar con el ducto pancreático. Entonces, en los gatos con pancreatitis por el proceso inflamatorio y obstrucción de esta zona, podemos tener gatos con pancreatitis cuyo signo sea ictericia. En los perros tenemos el ducto principal, ¿sí?, de salida de las enzimas pancreáticas es diverso del conducto biliar. Pues la pancreatitis en perros generalmente no ocasiona ictericia, a menos que tuviésemos alguna condición que se presenta en algunos pacientes de una convivencia de ducto biliar, pero generalmente es hasta el final y no una ruta en común como lo es en gatos. Entonces, en los gatos, un gato ictérico, tenemos que pensar en una posibilidad de pancreatitis. En los perros ictéricos, pues aparte de todo lo que nos puede ocasionar ictericia, pues no entra lo de pancreatitis. La porción endocrina del páncreas, y esto es lo único que vamos a mencionar, se caracteriza por el islote pancreático, donde vamos a tener a las células alfa que producen glucagón, a las células beta que producen insulina, a las células gamma que producen polipéptido pancreático y a las células delta la somatostatina, ¿no? Cuando tenemos un perro o un gato con pancreatitis, ¿sí?, puede afectarse la producción de estas hormonas, ¿sí? Y es de especial interés, pues la insulina, por su falta, va a ocasionar diabetes. Entonces, en algunos individuos que tienen pancreatitis agresiva, se va a afectar la parte digestiva, pero también se afecta la parte endocrina y es de especial importancia la falta de insulina. Hasta ahí vamos a dejar la función endocrina y nos vamos a centrar en la porción exócrina del páncreas. Así como el islote pancreático es la unidad anatomofuncional de la porción endocrina, el acini pancreático está considerado la unidad anatómica y funcional del páncreas. Vamos a tener a las células productoras de enzimas que van a verter en el ducto pancreático directamente estas enzimas. La mayor parte de ellas se van a, bueno, las más agresivas se van a liberar inactivas, sobre todo las que actúan sobre las proteínas. Las que actúan sobre carbohidratos y grasas están activadas, no es tanto problema, ¿sí? Pero las enzimas que actúan sobre proteínas son muy, muy agresivas
Entonces se liberan de manera inactiva. Entonces, el páncreas no solamente va a producir enzimas pancreáticas, necesitamos una vía por las cuales también estas enzimas pancreáticas puedan ser transportadas, y esto va a ser en todo, ¿no? Hay agua en la secreción pancreática, hay bicarbonato, hay electrolitos. Además, hay amilasa que se produce activa, va a actuar sobre los carbohidratos. La lipasa, que actúa sobre las grasas, también se produce activa, y las proteasas, que son muy agresivas, son inactivas. Estas proteasas deben activarse solamente en el duodeno, ¿ok? Si se activan fuera del duodeno, o sea, en el ducto pancreático o directamente en el páncreas, vamos a tener problema. Puede haber situaciones de autodigestión por cualquiera de estas enzimas, ¿sí? Pero si la condición es por proteasas, cualquiera, el paciente está en grave problema desde esta situación, ¿ok? La secreción pancreática va a tener unas fases como lo tuvimos la secreción intestinal, la secreción gástrica. Vamos a tener una fase cefálica, ¿sí? Esto es la anticipación del alimento, ¿no? De hecho, por ejemplo, si vamos a comer a un restaurante acá, muy acá, pues llegan los meseros y nos dicen algún aperitivo. Los aperitivos tienen cierta característica, ¿no? Y de pronto si vamos con una persona que es acá muy sibarita, muy conocedora de toda esta cosa del goce de la comida, dice, no, tómate un aperitivo, ¿para qué? Pues para que tu digestión sea mejor. De pronto dice, es mamón, ¿cómo va a ser eso? No, pues sí es real. Hay muchos aperitivos, sobre todo los que son amargos, estas cosas de Campari, Fernet, todo este tipo de cosas, favorecen por el sabor, por el gusto, estimular la secreción pancreática, ¿sí? Y esto es todavía en una fase neural porque todavía el alimento no llega al páncreas, ¿no? Al duodeno. El hecho de que estemos anticipando la alimentación, o sea, un humano que está sentado en una mesa, que está platicando, que está tomándose un aperitivo, pues está ya secretando, aparte de lo que está sucediendo a nivel gástrico, pues está ya empezando a estimular al páncreas, ¿sí? Después vamos a tener la fase gástrica, ¿no? O sea, ya la presencia de alimento en el estómago, y esto va a hacer que las células gástricas produzcan citocinas que van a estimular al páncreas, y la misma distensión gástrica por estimulación neural, va a estimular al páncreas para que produzca enzimas. Y finalmente la fase intestinal, donde el duodeno se va a comunicar con el páncreas por hormonas como la colecistoquinina, que generalmente más bien es su órgano blanco es el estómago, pero de refilón le pega al páncreas para que produzca más enzimas pancreáticas. Pueden ser, y obviamente el sustrato, la grasa, los carbohidratos, las proteínas van a estimular específicamente, por sus características de sustrato, la producción de amilasa, de lipasa o de proteasas. Entonces, es un problema, es grave eso de las enzimas. ¿Por qué? Pues porque las enzimas se dedican a degradar el alimento. Son mucho más agresivas, incluso, que pues la lipasa gástrica, por ejemplo, o las enzimas intestinales. No puedo compararlas con el ácido clorhídrico porque el ácido clorhídrico pues, es muy agresivo, ¿no? Pero, dado que son muy agresivas las enzimas, se producen de manera inactiva. Entonces, tienen que activar. Y hay una serie de candados que evitan o que tratan de evitar, porque no siempre son efectivos, que tratan de evitar que estas proteasas pancreáticas se activen, ¿no? Entonces, vamos a tener el tripsinógeno, que es como un candado, que se tiene que convertir en tripsina para que esta tripsina vaya sobre el quimiotripsinógeno, para que lo convierta en quimiotripsina, que es una proteasa, las precarbopeptidasas que se conviertan en carboxipeptidasa A y B, y las proelastasas que se conviertan en elastasa. Entonces, cuando tenemos pancreatitis fulminante,
generalmente se debe a alguna anormalidad, ¿sí? Ya sea adquirida o genéticamente establecida en un individuo que le fallan estos mecanismos para evitar la activación prematura, o sea, en fuera de lugar de estas enzimas, sobre todo de las proteasas. Amilasa y lipasa no son tan agresivas, pero proteasas son muy, muy agresivas. Estas no son las únicas proteasas, o sea, esto quiere decir que vamos a actuar sobre la totalidad de las proteínas que están presentes en el tejido que está consumiendo el perro, sobre las fibras musculares, sobre las paredes de los vasos, sobre la colágena, sobre la mielina, en fin, sobre todas las proteínas, ¿no? Vamos a actuar sobre el RNA del tejido, sobre el DNA del tejido, sobre la colágena. Entonces, estas proteasas se tienen que actuar sobre todo lo que forma la estructura del tejido. Y el problema es que el sujeto que está produciendo estas enzimas, pues también tiene sus propias proteínas, ¿no? Entonces, si de pronto estas proteínas se activan en el lugar inadecuado, pues no solamente van a actuar contra el sustrato, sino van a actuar contra el tejido del propio sujeto que produce las proteasas. Entonces, esto es peligroso, ¿no? Entonces, las proteasas tienen todo este tipo de candados que evitan que se activen en el ducto pancreático o en el páncreas y se deben activar únicamente en el duodeno. Y se van a activar en el duodeno en parte gracias a la acción de la bilirrubina, del pH que provee la bilirrubina. Entonces, todos estos son mecanismos de defensa, de protección del sujeto para evitar que tengamos problemas ahí con la activación prematura, ¿no? Ya mencioné que tenemos inhibidores locales que ocasionan que la tripsina no se pueda, el tripsinógeno no se pueda activar de manera tan fácilmente, ¿no? Y estos inhibidores son, pues todos los que estamos mencionando aquí, el alfa-1, antitripsina, el alfa-2, complemento C1. Entonces, cuando tenemos sujetos, por ejemplo, en humanos, que es relativamente frecuente, ¿no? Que tengamos individuos jóvenes, adolescentes, que tengan pancreatitis fulminante. Generalmente ese pancreatitis fulminante es de tipo hereditario. ¿Y a qué se debe? Pues que probablemente tengas en tu genética una mala producción en cantidad o en calidad de alguno de estos inhibidores séricos. Generalmente no requieres alguna condición que ocasione la pancreatitis. Obviamente puedes tener, ya sea joven o adulto o viejo, las condiciones para desarrollar la pancreatitis. Pero cuando se desarrolla la pancreatitis sin tener una condicionante que explique el por qué se desarrolló la pancreatitis, pues generalmente se debe a una deficiencia en estos inhibidores séricos. Y eso generalmente ya está establecido genéticamente que va a suceder en algún momento de tu vida y generalmente se produce estas pancreatitis fulminantes en el humano en individuos adolescentes, ¿no? O sea, entre los 15, 18, 19 y ya un poquito más de la adolescencia, 20, 25 años aproximadamente. Problema de las pancreatitis agudas, necróticas, es que generalmente son fulminantes y ponen en riesgo en un porcentaje la vida del sujeto, ¿no? Entonces, igual sucede en algunos perros. Entonces, ¿qué es pancreatitis aguda? Ya dijimos, agudo es por el tiempo. Puede ser muy grave o no tan grave, ¿sí? Y lo que nos indica cuando hablamos de pancreatitis es una inflamación del páncreas, ¿sí? Que tiene esta relación, está fijo al duodeno y al estómago. O sea, el páncreas no anda flotando en la cavidad abdominal, ¿sí? Está fijo al duodeno y al estómago, y entonces esta relación tenemos que recordarla porque el diagnóstico de pancreatitis no es muy sencillo, es relativamente difícil y sobre todo porque se tiene que hacer en poco tiempo. Ajá. Entonces, las placas radiográficas, el ultrasonido, los hallazgos que nos permitan proponer que este perro o este gato tiene pancreatitis, tienen que ver mucho con la ubicación del páncreas y su relación íntima con el estómago y con el duodeno. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que las
productos que están siendo eliminados por un páncreas enfermo paralizan al duodeno y al estómago y entonces se llenan de gas. Más adelante espero que recuerden esa información para que le puedan dar cuerpo a lo que vamos a decir. Bien, es una imagen. ¿Qué nos propone esta imagen? Pues que el páncreas es una bomba de tiempo, esa es una realidad, ¿sí? Es una bomba de tiempo, ¿por qué? Porque los problemas que se presentan en el páncreas pueden ser muy agresivos y pueden poner en riesgo la vida del sujeto. Una pancreatitis aguda, necrótica o hemorrágica pone en riesgo importante, inminente la vida del individuo, ya sea humano, perro o gato, ¿sí? Un carcinoma pancreático es de los más agresivos. Un individuo que le detecten carcinoma pancreático, pues tiene sus días contados de vida, ¿no? ¿Sí? 2 meses, 3 meses a partir del diagnóstico. Entonces, pues esta ilustración es muy elocuente de lo que es el páncreas. Si hacemos cirugía, o sea, de pronto vamos a hacer una ofohisterectomía, ¿no? O OVH, como quieran llamarle. Y separamos los órganos abdominales así agresivamente y en eso estamos apretando al páncreas. O sea, esa perra a lo mejor salió la cirugía muy bien, pero ya le ocasionaste una pancreatitis y es muy probable que te muera de pancreatitis por no ser cuidadoso en el manejo del páncreas. De hecho, durante mucho tiempo se mencionaba el páncreas, ni lo voltees a ver, ¿verdad? Actualmente ya hay incluso procedimientos de cirugía pancreática, etcétera. Entonces, si lo haces de manera acorde y adecuada, pues no debes tener problema, ¿no? Pero si eres descuidado y agresivo y tosco en el manejo de los órganos abdominales y entre ellos estás lesionando, aunque no sea de manera importante el páncreas, puedes sufrir las consecuencias. Entonces, ¿por qué se presenta pancreatitis aguda? Bueno, hay muchas posibles causas. Por una glándula con sobreestimulación, porque haya degeneración y lisis, porque hay obstrucción de los conductos pancreáticos. Vamos a ver cada una de estas. ¿Qué situaciones pueden sobreestimular al páncreas? La obesidad. ¿Sí? La obesidad ocasiona, obviamente por la dieta, que el páncreas se estimule. Una dieta rica en grasas estimula al páncreas. Algunas enfermedades infecciosas no es que estimulen al páncreas, pero van a producir inflamación. Les mencionaba yo que hay clostridiums. ¿Sí? Uno de los lugares donde hay más clostridiums es el conducto biliar y el conducto pancreático. Entonces, si hay alguna condición, por ejemplo, una dilatación gástrica que altere la irrigación y que haya hipoxia, eso puede ocasionar, ¿no? Esta hipoxia que hay un sobrecrecimiento de clostridiums. Hay enfermedades hepatobiliares que vamos a ir viendo las que podamos mencionar por tiempo, y los fármacos como los esteroides. Podemos tener un perro que tenga problemas de piel que requiera administración crónica de esteroides. Bueno, esto va a ocasionar alteraciones en los ductos pancreáticos que favorecen la presentación de pancreatitis. Bien. Aquí me preguntan que si a ver, los puentes intervertebrales en el 90% de los casos no ocasionan dolor. ¿Ok? Si encuentran un puente intervertebral, tienen que seguir en el diagnóstico, ya sea porque el perro no camina, ya sea porque le duele, ya sea porque tiene problemas para defecar, ya sea que tiene problemas para orinar. Lo más seguro es que ese puente intervertebral, ese que vimos, no esté ocasionando problemas. Tienen que seguir en el diagnóstico, ¿sí? Los puentes intervertebrales no ocasionan dolor, y si lo ocasionan tendremos que demostrarlo, y generalmente tendría que ser por tomografía o por resonancia que esté obstruyendo la salida de una raíz nerviosa. Pero donde está ubicado ese puente es en la parte ventral, ahí no ocasiona nada. Entonces no afectan el funcionamiento de la vejiga ni por dolor. ¿Ok? Les acabo de enviar la liga de la clase de lunes. ¿Les llegó? Sí, doctor, gracias. ¿Os queda claro con esto de los puentes?
Si ustedes tienen un paciente que no camina bien o tiene problemas neurológicos en los miembros pélvicos, o no defeca, o no orina, y toman una placa y encuentran puentes, o sea, el diagnóstico es espondilosis. La espondilosis no está ocasionando ninguno de esos cuadros. Tendría que ser otra cosa, discospondilitis, pero eso ya, los que les interese perros, pues ya lo veremos en medicina de perros. Ya los que les quieren meter en perros, pues ya nos vemos ahí en el hospital, ¿sí? Entonces, lo que vimos aquí se llama espondilosis y eso no ocasiona problemas. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos estamos viendo el lunes. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta Bye. luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.